Ahí sí. Ahí está. Buenas tardes, nos encontramos nuevamente en este nuevo capítulo de Intersubjetivo. Los saluda el doctor Ivo Vukusic y como cada semana me acompaña el doctor Andrés Oguino para estas conversaciones con interesantes invitados. Hola Andrés, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Ivo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gusto saludarte nuevamente. ¿Quieres que presente el tiro o quieres decir algo más? No, presenta Ya, okay. con nuestro Por invitado supuesto. especial. Entonces, muy buenas tardes a todas, a todos los que están presentes ahora y también muy buenas tardes o buenas noches a todos y a todas las personas que nos van a ver a través de el programa que se va a grabar y va a estar disponible en internet para todos. Son las 6 de la tarde, 26 minutos, tenemos un horario de verano, así que estamos con un poquito más de luz, así que seguramente ya cuando lleguemos a la mitad de la entrevista vamos a tener oscuridad nuevamente. Y esta semana tenemos una invitada muy especial. El propósito de nuestra entrevista tiene que ver con conectarnos con todas las personas que están de alguna manera haciendo un camino relacionado con bienestar, con salud, con conciencia, con propósito, con sentido en la vida. Y justamente una invitada que tenemos hoy día, que es Alejandra Galleguillos, tiene relación con estos temas. Tiene relación, su trabajo tiene relación con la salud, pero tiene relación con la salud desde una perspectiva un poco diferente. Igual ella va a presentar más detalles sobre su trabajo, pero puedo contarles que ella es socióloga de la Universidad de Concepción, tiene formación también, conocimientos de salud y medicina antroposófica, y el camino que ha desarrollado ella tiene que ver con el trabajo con las organizaciones desde una perspectiva no solamente organizacional, empresarial que uno conoce, sino que una visión desde el espíritu, a propósito. Y que en este momento es muy necesaria, especialmente en un momento donde la forma de hacer las cosas o la forma en que hemos estado acostumbrados a hacer las cosas está viviendo una crisis y donde el sentido de la vida, el propósito de la vida se está cuestionando profundamente. Así que vamos obviamente a entrar más en detalle con eso. Así que Alejandra, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, feliz de estar acá hoy día. Perfecto. Bueno, y le pusimos a la conversación, pusimos dinero, conciencia y propósito en la vida. De repente es un título bastante como provocador, ¿no? Hablar un poco de dinero. ¿Qué tiene que ver el dinero con el sentido de la vida? ¿Qué tiene que ver el dinero con la conciencia? Siendo que mucha gente habla del dinero como si fuera un tabú, a propósito. Un verdadero... El antagonista. El antagonista, ¿no? Voy a ser consciente o voy a seguir la ruta del dinero como si fueran dos cosas opuestas. Totalmente, totalmente. Bueno, y ahí parto con una primera pregunta, tal vez después puedes desarrollarlo más. ¿Son compatibles entonces los propósitos financieros con tener una buena vida desde una perspectiva espiritual? Esa es una pregunta como abierta. ¿Ah? No más, una pregunta no pequeña, así pequeña pregunta. Pero lo vamos desarrollando en la medida que vamos conversando. Pero una pregunta interesante porque mucha gente habla del vil dinero, habla del cochino dinero, habla de que la gente rica es rica porque básicamente es también retorcida, ¿no? Un poco de las imágenes. Pero vamos desarrollando un poquito. Castigó su propósito espiritual por el dinero. Por el dinero, está bien. Se desvió. Buen inicio. Bueno, mi postura es que no, el dinero tiene absolutamente nada de vil. Y por lo mismo está tremendamente ligado a la conciencia y al propósito. Dos elementos que están tan alineados a lo que nos hace especiales y espirituales dentro de lo humano como seres humanos. Entonces partir mostrando esta visión de que el dinero se parece más al agua que al fierro, por decirlo así, o al hierro que lo compone, ya que adopta la forma de la fuente que lo sostiene, por decirlo de una manera. ¿Qué quiero decir con esto? Si el dinero, si sentimos que nuestro dinero es usado para hacer un bien,
ese dinero toma ese sentido de hacer el bien. Si yo tengo una buena relación con el dinero y creo que me va a abrir oportunidades, esa creencia permea el dinero. Si yo creo que el dinero debe multiplicarse para poder ayudar o servir a otros, esa creencia se impregna en el dinero. Por eso hablamos de dinero como si fuese un líquido, porque toma la forma del recipiente que lo acuña o que lo toma. Si nos damos cuenta, hablamos de, pucha, me falta liquidez o no tengo liquidez, o se me evaporó el dinero, o chuta, está todo congelado, se me congeló la cuenta corriente. ¿Sí? Usamos en nuestro lenguaje cotidiano atributos de los líquidos para hablar del dinero. ¿Cierto? Ahora, tal como tú decías, Andrés, el dinero es uno de los tabúes de la época, junto con la muerte y con el sexo. Y como estamos iniciando una época más consciente, o la era de la conciencia, pucha, hablar de estos temas se hace necesario. Sobre todo por la distancia que tenemos de ello y la falta de conocimiento que hay respecto a ello. Y muchas veces nos aproximamos a estas concepciones desde creencias heredadas, sin pararnos en nuestros propios pies y decir, bueno, pero en realidad, ¿qué es lo que yo pienso respecto al dinero? Y además, creo que aporta el mostrar que hay un vínculo bien arquetípico con el dinero que puede estar relacionado al menos con 4 formas. Hay personas que nos relacionamos con el dinero como desde el arquetipo de cómo los reyes se relacionaban con el dinero, que primero no era de ellos, les llegaba por tributo, lo acumulaban, lo administraban de una manera bien extraña, sin ningún contacto realmente con la necesidad del pueblo o de la villa que estaba a sus pies, y que lo despilfarraban bastante en grandes fiestas o en grandes guerras o en grandes ejércitos que no siempre servían al propósito que podría haber sido más democrático para el pueblo completo, ¿no? Como esta imagen de los que tienen mucho y los que tienen que trabajar mucho para poder entregar su tributo al rey o al reino. Ese es un arquetipo, el de los reyes que no tienen mucha conciencia de cómo utilizarlo para el bien y que lo despilfarran de alguna forma, porque no es de ellos de alguna forma, ¿ya? Ese es uno. Hay una segunda forma que tiene que ver con cómo los eclesiásticos, los monasterios, las monjas, los curas, administraban y utilizaban y cómo se hacían de este dinero, que tampoco era de ellos y que de alguna manera había una distancia, lo encontraban cochino. Sin embargo, lo administraban de una manera bien eficiente para los orfanatos, para su misma congregación, para tener hospitales, qué sé yo, por el estilo, que es otra forma, si se dan cuenta. Hay una tercera forma, que es la de los comerciantes, que no tienen ni un problema con el dinero, que es parte de su cotidianidad, que tienen esta habilidad para hacer dinero de la nada, de todo transformarlo en dinero, de que sea un mecanismo de transacción con mucho flujo. Esa es otra forma, y está la forma del campesino, del cual me siento algo identificada, debo reconocer, que es el que se saca la mugre trabajando la tierra para después de toda una época de paciencia, cuidado, riego, poda, molienda, lo pone a disposición en el mercado para recibir algunas monedas después de un arduo trabajo, y una parte se le corta y se lo tiene que dar al rey o se lo tiene que dar al comerciante. Entonces esas son 4 formas que tienen que ver con 4 castas que nos permean arquetípicamente. Entonces, si yo quiero empezar a tener una relación más consciente con el dinero, mi primera
pregunta sería, bueno, ¿cuál de estas castas es la que más me identifica? Y si quiero ser más excelente todavía en mi relación con el dinero y qué me pasa con todo esto, puedo empezar a preguntarme, bueno, ¿qué creo respecto al dinero? ¿Cómo me relaciono con el dinero? Puedo preguntarme, ¿cómo fue mi primer vínculo con el dinero? ¿Fue una mesada? ¿Fue vendiendo completos en el colegio? ¿Fue un regalo de cumpleaños? ¿Fue porque hice un trabajo bien hecho? ¿Me premiaron porque me saqué un 7 en matemáticas? No sé. ¿Cómo fue mi primera experiencia? ¿Cuál fue la situación de contexto? ¿Cómo me sentí con eso? Porque marca. Podemos también hacer un ejercicio muy interesante de, bueno, ¿en qué me gasto mi dinero al mes? ¿Cuál es mi número 1? ¿Cuánto dejo para premiarme? ¿Cuánto dejo para hacer regalos a otros? Esa forma en que me gasto mi dinero me dice mucho respecto a mi relación con el dinero. ¿Cuándo me siento feliz de tener dinero? ¿O cuándo gasto con gusto? ¿Cuándo no me duele gastar dinero? Son tips que me indican cualidades de la relación que tengo con él. O con eso, porque no es ni él ni ella, ¿no? Es este líquido fluido que toma la forma que yo le impregno. Oye, por lo que tú estás diciendo, entonces da la impresión que la mayoría de la población, por lo menos de Chile, tiene una percepción del dinero como si fuéramos campesinos, pues básicamente. Todo campesino. ¿No es cierto? Claro, como que mantenemos un poco eso, ¿no? Esta imagen del campesino y el señor feudal un poco, ¿no? Y bueno, también está la imagen que ya por supuesto no es tan fuerte como antes, de una iglesia también con muchos bienes, que ahora es un poco diferente, pero todavía esta imagen también de los aristócratas o los reyes con ese dinero, pero da la imagen como que el mayor porcentaje de la población está todavía en un pensamiento como campesino. Mira, yo diría que sí, muchos, pero también me debo reconocer que hay unas nuevas generaciones que no comparten ese estilo ni esas creencias. Creo que la cosmovisión que nos ha abierto al mundo todo lo digital permite que nuevas generaciones tengan una relación distinta. La inmediatez del dinero plástico, esta posibilidad de comprar cosas muy baratas en otros mercados, que si los compramos acá tienen mucho más valor, da una relación distinta con el capital propiamente tal. Entonces podemos entender el dinero como una sustancia energética, más bien. Totalmente. Sería como esa imagen, ¿no? Una imagen más de una sustancia energética que sí, de alguna manera podemos moldearla aparentemente a nuestra voluntad si tenemos claro para dónde queremos dirigirla. Esas son palabras mayores, es decir, si pudiésemos realmente moldear a voluntad, imagínate, seríamos todos ricos, no, pero hay un sentido ahí que te encuentro toda la razón. Es decir, si queremos realmente transformar nuestra riqueza material, tenemos que partir al menos por revisar nuestro vínculo con el dinero, el tipo de relación que tenemos con él, qué creemos respecto a él, pero a la vez hay una pata, y aquí entra lo que es el propósito, más tangible respecto a qué quiero hacer desde lo volitivo. Y ahí entra el propósito. Bueno, en esto que deseo para mí y mi vida, esto que tengo fijado como mirada de futuro, este camino que quiero recorrer, ¿qué lugar ocupa el dinero? ¿Voy a estar hasta los 70 años trabajando como china para poder ganar lo que necesito? ¿Esa es la imagen de futura que quiero alimentar? Y sabemos que aquello que visualizamos
nos impregna y las manos y los pies tienen una sabiduría propia que nos comanda. Y es nuestra decisión qué nivel de conciencia ponemos en ello. Y por lo mismo, cuál es el espacio y la tarea que cada uno de nosotros tenemos respecto a el dinero y su forma de vivenciarse en nuestra cotidianidad. Sería como una salud financiera, pero a nivel holístico. Está Sí, interesante. sí. De hecho, tengo una colega muy querida también que trabaja desde los principios de la antroposofía, que es la Rosita Jimena Carrasco, que trabaja en asesoría financiera desde una óptica tremendamente espiritual y con mucho éxito. Y se mete con los temas biográficos, y se mete con las creencias, y claro, hay toda una línea de acción, de revisión y de estudio que tiene que ver con eso. Mira, qué interesante. Uno habitualmente ve este tema del dinero con los pacientes en diferentes circunstancias de la vida, en diferentes situaciones más médicas, y lo ve siempre como algo tangencial, como algo que está ahí, pero está como en otro dominio, como que no fuera el dominio del propósito, el dominio de la salud, y uno podría, desde esta perspectiva, vincularlo de manera muy directa como un elemento constitutivo, el cómo uno se relaciona con esos aspectos, y mucho más claro con estas imágenes que nos da de ciertas estructuras, que siempre ayuda tanto al trabajo, el poder ordenar toda la diversidad de elementos que configuran una realidad con ciertos arquetipos, con ciertos modelos que a uno le permitan ir de alguna manera encajando ciertas observaciones. Y en ese escenario, compartiendo con Andrés esta realidad que yo creo que de esta actitud como nacional, o al menos del espacio nacional con el que uno comparte más, de esta imagen del granjero, de esta imagen del campesino. ¿Cuáles creerías tú que son como los elementos que debiera observar un campesino en orden de ir planteándose hacer algunos cambios, o bien vivenciar esa forma de relacionarse con el dinero de una manera que se sienta menos como con esta imagen que de pronto la gente tiene de tener una pata encima permanentemente? Sí, esto de tener que sacarse la mugre para poder tener algo de plata, ¿no? De tener que trabajar mucho y esforzarse mucho. Primero, yo le preguntaría sobre la significancia del trabajo para esta persona. ¿Qué significa el trabajo para ti? ¿Qué significa tu trabajo para ti? Y le haría algunas preguntas claves respecto a cuál es el aspecto más importante de su entrega, cuáles son las necesidades que él satisface o ella satisface con esto que entrega con su trabajo al mundo. Le preguntaría respecto a eso que quiere cambiar en el mundo con su trabajo. Le preguntaría sobre sus competencias propias para poder dimensionar su entrega, pensando en el trabajo que hace, de una manera más ampliada. De esa manera, esta persona podría tener un equilibrio más objetivo respecto a su quehacer y su remuneración. Porque no se invisibiliza muchas veces el capital de trabajo que le llamamos. Y hoy día lo que se ha instaurado para la mayoría de nosotros es que la relación con tu entrada de dinero tiene que ver con el trabajo que haces. Yeah. Entonces, hay una primera aproximación que dice, ok, si realmente dimensiono mi quehacer laboral, puede haber una conversación más equilibrada respecto a la entrada que recibo por ello. Entonces estamos en un automatismo respecto a nuestro trabajo. Un automatismo que nos transforma en robots, donde el ejercicio de estar consciente
de la relación que tengo con el dinero en esta transacción se ve invisibilizada porque soy una máquina, estoy robotizado. Sin embargo, si yo me pongo en la postura de ser un ser humano que genera un servicio o una entrega al orden social, dado los talentos que tengo, la experiencia que tengo, y por ello recibo una retribución económica o no económica, pero sí material, cambia la ecuación, ¿me entiendes? Y cambia la forma en que me relaciono con ello que recibo como retribución. Ese es un primer paso. Y ese peso de solo tener la actividad como el campesino hacía a pleno sol, ¿no? Como ese peso de solo ser una máquina de trabajo se equilibra cuando reconozco el metro cuadrado que realmente habito con esto que hago. Como que toma peso, el valor que entrego toma visibilidad y peso. Y ahí ya hay un cambio. Eso primero. Entonces no es solo sacarme la mugre. Aquí hay algo mucho más, con una altura más espiritual y un gesto de entrega donde la humanidad queda develada. Entonces el recipiente que recibe el dinero está más consciente con otras cualidades y lo impregna. ¿Sí? Sí. ¿Me sigue? Sí, Acuérdense que yo soy socióloga y me pongo muy abstracta a veces, así que bájenme sin ningún problema. Bueno, ahí me parece como una inquietud que tiene que ver un poco con que de pasar a ser una población, digamos, que todavía tiene esta imagen del trabajar, el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo, el mérito, el obtener otras cosas, el mérito, y aparece otra cualidad que es el endeudamiento. Otra característica de nuestra época actual en términos financieros, que es el endeudamiento. Y ahí mi pregunta es si el endeudamiento puede ser una señal como también de algún tipo de, no sé si llamarlo enfermedad financiera o afección financiera, o está hablando que la persona está teniendo un problema en su relación con el dinero. De todas maneras. Ahora, me gustaría separar un poco las cosas. Esto de trabajar con mucho esfuerzo y por el mérito, si es con mucho esfuerzo, invisibilizamos el brillo que hay en el gesto de entrega de tu trabajo, que es como un regalo, es como realmente un ofrecimiento, si solo te concentras en el esfuerzo. Acá hay un sentido más alto en esto. Por lo tanto, el esfuerzo tiene que ver con fuerza. Y si yo me conecto con este nivel donde mi trabajo es un servicio que yo ofrezco al mundo, esa cualidad se mantiene no necesariamente desde la fuerza, y sí desde la intención y de ser responsable con ello, con eso que estoy entregando. Cambia la cualidad. Eso primero. Segundo, si está el mérito de por medio, el mérito siempre es rico. Ser reconocidos por otros nos hace bien y nos alimenta a todos. Sin embargo, cuando el reconocimiento externo, si el mérito toma mucho peso, hay un desequilibrio. No debería una persona madura, consciente de este gesto de entrega que hace con su trabajo y la retribución económica que tiene por ello, no debería esperar tanto mérito. No debería estar guiado por el mérito, ya que tiene una autoconciencia que lo alimenta lo suficientemente, lo nutricionalmente debido, por decirlo así. Y esa es otra forma de ir cuidando los equilibrios. Y el endeudamiento, por supuesto que es un desequilibrio. El punto es que aquí hay factores de orden individual y hay factores de orden sistémico. Porque estamos en un sistema neoliberal, donde el ejercicio de lo liberal, de lo neoliberal, se perdió. La liberalidad en la economía es un concepto que trajo Aristóteles. Pero él decía
el ser humano debe ser libre de poder entregar dinero a quien quiera, cuando quiera, como quiera, en la cantidad que quiera, dado a lo que considere óptimo y bueno. Y eso se tergiversó a lo que tenemos hoy día como sistema neoliberal, donde tiene la gran parte de la población en un endeudamiento, pero donde parte de la responsabilidad es de la crudeza del sistema, no del individuo, porque se enajenó. La teoría de la económica se separó de lo humano. Y ahí es donde, de alguna manera, se desvirtualizó. Entonces sí, es un desequilibrio, pero tenemos parte de la responsabilidad, no 100%. Propósito, a los presentes, si tienen preguntas, las escriben ahora para que las vamos a leer, porque se nos está pasando el tiempo demasiado rápido a propósito. Ya no nos queda todavía. No, pero, sí, sí, pero por si acaso si hay preguntas, las escriben para que no las tengamos que leer rápido después, en un momento dado. Pero tírenme una pregunta un poco más liviana. ¿Sabes que la palabra dinero es como hablar de pecado original la cuestión? Pero sí. Yo quiero pasar a otro tema, no sigamos hablando un poco de dinero, pero sí dentro de las prácticas que tú estás realizando, porque hay mucha gente que está haciendo crisis en relación a su propósito, haciendo crisis en relación a su quehacer laboral, enormemente, y hay una práctica que tú estás realizando actualmente, hace bastante tiempo, que la conocimos con Ivo hace años atrás, que es un stellar. Entonces, me gustaría saber si puedes contarle a la gente, en términos generales, a qué se refiere un stellar, qué consiste y en qué puede la persona beneficiarse de su realización. ¿Ah? ¿Cómo le puede llegar más dinero? No solamente para la plata, no te hablar de dinero ahora. A ver, stellar, sí, es un modelo que es bien interesante, porque dentro de distintos dominios, distintos aspectos, nos hace reconocer aspectos de nuestra propia identidad. En la medida que nos movemos, decidimos, elegimos desde elementos de nuestra propia identidad, avanzamos, andamos, vivimos con más coherencia. Eso por un lado. Y por otro lado, hay mayor momentos de satisfacción y momentos de bienestar, porque hay una conversación entre eso que estamos decidiendo y lo que somos. Y hoy día, en este contexto de pandemia, donde hemos estado restringidos en tantas libertades, creo que lo que nos ha traído ancla y posibilidades de surfear mejor en este contexto son los elementos que me hacen estar más firme conmigo mismo. Entonces, si tengo claridad de qué es lo que entrego en el trabajo, como les decía antes, esa particularidad que está en mí, en mi gesto de entrega, si sé cuáles son esas necesidades que satisfago de otros, si tengo claridad en cuál es mi estilo de comportamiento, si tengo alguna idea de las imágenes que comandan mi futuro o quién quiero ser, si sé cuáles son esos valores relacionales que no quiero transar cuando estoy con otros, o esa diferencia que realmente quiero marcar en mi entorno, o si tengo claridad de cuáles son los elementos que están presentes en las experiencias que todos tienen conmigo, que me son propias, marca una diferencia sustantiva en mi cotidianidad. Suena muy egocéntrico, lo sé, pero para poder comandar mi vida desde yo, necesito este ejercicio un poco egocéntrico para saber dónde está mi ancla, saber que me constituye como ser único y poder
ser genuino con eso para mí mismo y para otros. Es no mentirse. Y te marca ciertas pautas para no sacrificar, no transgredir elementos propios. Te sirve para decir no, en el fondo. O hasta aquí no me llego. O esto te lo acepto, esto no. Entonces, volviendo al tema del dinero, pucha que se hace mucho más fácil cuando tienes clara tu propia ruta, tus propios elementos de la identidad que te son significativos para poder comportarte, comprar, administrar, regalar, ahorrar, de acuerdo a lo que, a tu propio saco, ¿me entiendes? No sé si respondo a tu pregunta. Sí, lo que pasa es que también en el fondo me interesa que la gente tenga una imagen de esto es un proceso como de acompañamiento, es un proceso, es como una entrevista, ¿de qué manera la persona puede llegar a esas conclusiones? Esto lo hacemos de distintas maneras. Ahora que estamos todos en medio de pandemia todavía, es virtualmente, son sesiones, mínimo 3 sesiones, es muy conversacional, revisamos historias del pasado para reconocer algunos patrones que se repiten, trabajamos con preguntas esenciales, que son 12, que tienen que ver con las 12 cosmovisiones, las 12 elementos del zodíaco, de ahí son los arquetipos que se tradujeron en preguntas específicas, que traen respuestas específicas, reflexiones y caídas de ficha, como digo yo. Al trabajar con estas preguntas, tienes insights significativos que idealmente se ponen a disposición para las preguntas que estás teniendo, tanto existenciales a veces, o para la toma de decisiones para tus emprendimientos comerciales, o para tus decisiones respecto a decisiones de trabajo, o de jubilación, o de cambio, o de todo lo que tenga que ver con cómo disponibilizas tus talentos en el mundo. Una persona, Igor, ¿te quieres preguntar algo a propósito? No, vale, estoy interesado. Igor, nunca te había visto tan callado. Es que está muy interesante. Que en general yo me voy en la inspirativa y empiezo a preguntar y no dejo al Igor hablar. Pues, No, dale, quería preguntar. No, sí, de alguna manera, ¿por qué creo que es tan importante esto? Porque estamos en un momento donde mucha gente se siente profundamente insatisfecha a través de lo que está haciendo, profundamente insatisfecha, ¿ya? Están haciendo crisis, pero el nivel yo creo que de respuesta que se le entrega, o sea, los modelos tradicionales que te aportan respuestas no pueden satisfacer esa sensación de vacío, no lo consiguen. No lo consiguen, y como consecuencia aparecen trastornos emocionales importantes o problemas como la depresión, que para nosotros en Chile es muy importante. ¿Ya? Y por eso te pregunto, ¿no? Que de alguna manera herramientas como estas pueden facilitar a muchas personas a encontrarse con respuestas, pero desde otro modelo, desde otra estrategia que no es la misma estrategia de siempre. Sí. Estoy súper de acuerdo. En la medida de que te reconectas con aspectos esenciales de tu individualidad, hay un reconocimiento que no es intelectual. Tú sabes que esto es una verdad para ti. Primero, porque lo respondiste desde ti mismo. Y segundo, porque hay una sensación interna que intuitivamente reconecta con algo propio. El reconectar con algo propio sí o sí trae bienestar. Sí o sí reorganiza también otros elementos de tu entorno. No siempre inmediatamente, pero sí empieza un proceso que va hacia un lado que sí o sí es coherente. El poner luz en sí mismo, para mí, es el ejercicio de la conciencia. El simplemente atender a algo, mirarlo
reconocerlo, es un ejercicio de estar consciente. Y para mí es el primer pasito para poder ir poniéndole luz a la depresión también. Como es un ejercicio saludable, no lo dudo por ningún lado. Sí. Entonces, y reconectarse no tiene nada que ver con patrones que no son tuyos. Por lo tanto, te nutre por el lado que sea. A veces en una capa superficial, otras veces en capas más profundas, pero que hace un efecto, lo hace. Quedamos conectados con esa idea y un poco hacia adentro, pero está abierto el espacio también para preguntas. Ahí a la gente que nos acompaña, si quisiera hacer alguna pregunta, profundizar en alguno de los temas, o de pronto reducirlo a algo así bien concreto. Si no, pregunten nomás. Pregunten si pueden comentar por el chat o también por el audio. Sí, y bueno, quizás comentar un poquito este tema, que también con esta imagen como de la vocación, que de pronto es algo que queda muy abierto o quizás peor que abierto, muy idealizado, de que uno va a encontrar como una vocación, como un camino muy, muy concreto, muy directo, y cómo desde esta perspectiva está esta imagen de la vocación, que parecerá ser algo más fluido, más líquido, que esta idea de que tiene uno, de que de pronto va a sentir como el llamado así de ser una cosa y con todo así como determinado, y de pronto resulta que es todo más fluido, más disperso. Sí, y sobre todo pensando que tenemos varias crisis de autenticidad por septenio, ¿no? Sí o sí, crisis de identidad, crisis de autenticidad, lo que cambia también el sentido vocacional. Es decir, además de lo que tú dices, incorporemos ese elemento. Y encuentro que tienes toda la razón. La vocación, a ver, primero no todo el mundo conecta con la vocación de una manera tan automática. Somos privilegiados aquellos que tenemos la vocación clara. Voy a encender la luz acá, pero no sé. Lo otro es que son como pequeños faros tener conciencia de la vocación, donde es el camino y la práctica de ello la que te va dando certeza respecto a ti mismo. Eso por otro lado. La vocación tiene todo un despliegue karmático también, lo que involucra desafíos permanentes en sus distintos ámbitos de intervención. Entonces, eso de que pensar de que estoy realizando mi vocación, entonces soy feliz, hasta por ahí nomás. Que el ejercicio coherente con tu vocación, que sea como parte de tu vida, que te da luces y que te da como bendiciones, por supuesto que sí. Pero además es una meta que se va transformando a lo largo de la vida. Sin embargo, estar en contacto con esos impulsos vocacionales van construyendo un camino alineado a tu identidad que creo que agrega valor a sí mismo. Ahí está Cristóbal Daneri también, que quería comentar algo. Ahí prendió el micrófono. Sí. Hola Cristóbal, bienvenido. Tanto tiempo. Bienvenido, hola. Sea un gusto estar con ustedes después de tanto tiempo, con todos juntos. No, yo estaba pensando tal vez
¿hay alguna clasificación que permita de alguna manera conocer la personalidad de las personas en el sentido del dinero, de lo que gastan, de lo que ahorran, de lo que donan? ¿O eso es algo que tal vez no permita sacar otras conclusiones? Buen punto. Hay clasificaciones. ¿Ya? Interesante. Hay. Y súper interesantes. El punto es que nos encasillan. Y no nos sirve. No nos sirve. Para mí, lo que tiene riqueza en esto es ir identificando cuál es la relación que tengo con el dinero desde mi propio yo, sin categorías. Porque la relación con el dinero me pone desafíos a mí, más allá de la clasificación en que esté. A mí me pone desafío y yo decido cuál es el cambio que quiero hacer a partir de hoy en la relación con el dinero. Más allá de que mi estilo sea A o B o C. A mí no me agrega valor saber dónde estoy encasillada. Me agrega valor el ir identificando pistas que me permitan tener una relación más saludable y más ligada a la abundancia del dinero que anda alrededor mío y no siempre puedo captar. ¿Ya? Ahora, hay un estudio bastante acabado que a mí me ayuda, me interesa porque trabajo en organizaciones, que tiene que ver con cómo el dinero está relacionado a formas de utilizar el poder, que ese es otro aspecto tremendamente interesante del dinero y totalmente asociado a la conciencia y alineado al propósito. Porque como fuerza, el dinero, y en esta cualidad energética que le atribuíamos, mal utilizado, es tremendamente dañino. Y la forma en que nosotros lo utilizamos como arma de poder influye y genera, vibra en la realidad del mundo entero. Entonces, por ejemplo, en las relaciones familiares, el cómo se distribuye el dinero, el que te pido a cambio del dinero que te doy, en el caso de la familia donde es el padre el que gana y todo el resto simplemente acata, o en la relación con los hijos, cuando el dinero se utiliza manipulativamente. Entonces, más de que categoría, sino que a mí me parece que aporta el entender todo lo que el dinero acarrea en el plano relacional, en el plano de desafío karmático, le podríamos poner, en el plano de fuerza para utilizarlo con mayor o menor injerencia para manipular o para lo que sea. Interesante, gracias. Bien. ¿Hay alguien más que tenga otra pregunta, que quiera compartir algo, hacer algún aporte? Andrés, si te gustara reforzar algo, preguntar. Sí, bueno, yo quería pasar como otro tema, pero tal vez no está dentro de los títulos, que yo me acuerdo que una de las cosas que estaba haciendo también es trabajar para que la gente aprenda a poder discutir adecuadamente. A propósito, no me acuerdo si el término exactamente es discutir, ¿entiendes? Pero tiene que ver con cómo manejar conflictos o dificultades en las conversaciones de manera no violenta. Ok. A propósito de las peleas de dinero. A propósito de las peleas de hecho, no sé, por ejemplo, hay muchas familias que se mueren los padres, ¿no es cierto? Empieza la posesión efectiva, se separan los hermanos, empiezan un montón de peleas, o después los divorcios, empiezan las peleas por temas comerciales, ¿no es cierto? Temas financieros, y se acabó la amistad, se acaba el amor, ¿ah? A propósito de las discusiones. Sí. Ya. Nosotros, yo soy parte de una consultora y que promovemos
el diálogo a través de preguntas. Y nuestra postura, que tiene que ver con los lineamientos principalmente de Bernard Liebehut, representante de la antroposofía, y del ex Voss también, ambos de los Países Bajos, entonces muy directos, prácticos y simples. Entonces, ¿qué es lo que promovemos? Es el entendimiento desde las preguntas abiertas limpias, donde no hay, no estoy yo intencionando respuesta, que mi pregunta no es cerrada, que tiene como respuesta un sí o un no, sino que es una pregunta que yo ofrezco para que el otro pueda encontrar sus propias verdades en la pregunta que yo le estoy haciendo. Para el entendimiento, por un lado, pero también para la apertura de otras opciones u otras oportunidades. Entonces, la invitación a trabajar con preguntas me pone en un escenario donde primero reconozco al otro como un otro totalmente válido, que tiene su propia verdad, que tiene su peso y una manifestación valorada por mí. No quiero convencerlo de una cosa contraria. Realmente quiero saber qué está pensando, qué fue lo que pasó, qué está creyendo, por qué quiere esto, qué es lo que quiere, de qué manera lo quiere, cuándo lo quiere. Entonces es un ejercicio distinto a lo tradicional, porque de verdad es para entender el universo del otro. En cada postura, en cada aseveración, en cada declaración, en cada sentencia que un otro realiza, hay un mundo detrás de experiencias, de imaginarios, de creencias, de principios, de cosas que el otro quiere. Y ni siquiera están claras para el otro. Siempre, no siempre están claras para el otro. Entonces, en un escenario de repartija de posición efectiva, yo, ¿qué es lo que haría? De hecho, es algo que he hecho, es simplemente partir preguntando. Y a veces basta con entender por qué la tía más vieja del piño de hermanos quiere con tanto ahínco el prendedor de oro de Angelito con los diamantes de la abuelita, que no tiene nada que ver con su valor material, sino que es porque lo usó en su primera comunión. Y los 7 hermanos que estaban peleando porque cuesta 7 millones de pesos, se lo ceden por el significado que hay en ella. Entonces, el entendimiento a través de preguntas me abre un mundo de posibilidades. Desde la magia que hay, el entender la verdad y la realidad del otro. ¡Chan! Entonces, lo que pasa es que este tema, igual son temas que generan inquietud porque son cosas de las que la gente no habla. ¿Ah? No, Es más fácil hablar sobre el coronavirus, porque ya, claro, ya no es un tema tabú, pero hablar de temas financieros, hablar de discusión sobre cómo repartir plata o hablar de mi relación con el dinero, son temas que cuestan muchísimo. ¿Mm? Sí. Y además, todos tenemos un desafío, o varios, en relación al dinero. Todos. No hay nadie que se salve en este momento histórico. Sí. Ya sea porque tenemos mucho y somos tremendamente injustos, o porque no tenemos nada y creemos que nos tenemos que sacar la mugre para recompensarnos con a veces muy poco. Sí, pues y también hay un tema ahí del acceso que es interesante en el dinero. Me acuerdo siempre de una discusión que teníamos respecto de tener un teatro que fuera gratuito. Entonces lográbamos el financiamiento de este teatro gratuito, entonces no era necesario que la gente pagara entrada, no era necesario que la gente tuviera un costo porque los actores, el servicio, todo se podía pagar por otro financiamiento, pero ¿qué pasaba cuando la obra estaba llena? Como uno
ahí definía quién entraba y quién no, si el teatro se llenaba y la obra no se iba a repetir eternamente. Entonces, ¿cómo ves tú el dinero como esta herramienta de distribución del acceso a diferentes cosas? Es que ahí hay nuevamente una pista técnica, así como traje con preguntas. Claro. Pregúntese sobre su relación con el dinero. Cuando experimentamos nuevas realidades, como esto de no cobrar en una función X, necesitamos hacer el ejercicio de definir criterios. Y no estamos acostumbrados de definir criterios como parte del proceso de toma de decisiones. Culturalmente no es parte de nuestro aprendizaje. Entonces, hay mucho que se sana técnicamente hablando, se hace más eficiente cuando define criterios previos. Entonces, cuidado, ¿cuáles son los criterios entonces para la toma de decisión de esto? Tenemos que considerar esto, tenemos que considerar esto otro, tenemos que considerar esto otro. Entonces, cuando los criterios no son de recursos o tiempo, la cosa se pone más difícil porque tenemos que ser más creativos y tenemos que tener más conocimiento también respecto a experiencias similares para aprender de ellas. Y por lo general, solo nos miramos el ombligo. Me parece, por ahí va el tema de que de alguna manera el dinero se vuelve como el metacriterio. Entonces, exacto, y no necesariamente lo es. En función del criterio del dinero o no dinero, y cuando salimos de esa dinámica, tenemos que ver cómo crear nuevos criterios. Entonces, está bien interesante. Sí. Ahora, el poder que le asignamos al dinero es un poder real, no es ficticio, ¿eh? Es una fuerza poderosísima. Y hay un juego muy interesante que podemos hacer con nuestras mismas familias, y es, les paso un turro de dinero. De hecho, es un ejercicio que se hace en el entrenamiento con base antroposófica. Nos encerramos 3 días para ver qué hace cada uno con el dinero. Y se elaboran distintas situaciones para poder confrontarse con la experiencia del dinero real. Y naturalmente salen las coimas, como el hermano en la noche va a la pieza y le dice, oye, te voy a pasar tanto si tú mañana votáis por mí para X cosa. Es impresionante la dinámica que se da cuando tú, incluso en un juego, le pones un juego para jugar con dinero. Ya, ¿qué vamos a comprar en el supermercado? ¿Dónde nos vamos a ir de vacaciones? ¿Qué casa nos vamos a comprar? ¿Qué tipo de bicicleta vamos a... Mira, ¿en qué nos vamos a gastar la plata? ¿Cómo vamos a hacer crecer esta plata? Yo se los propongo, jueguen ahora que estamos medio encerrados y sorpréndanse con lo que ocurre cuando tenemos ahí el dinero en grandes turros al lado nuestro. Sí, ahí no sé si Cristóbal quiere preguntar algo más. Quería preguntar algo muy corto. ¿Hay algún estudio sociológico, ya que tú eres socióloga, respecto al tema de las herencias, ¿no? Antiguamente la gente se moría con menos edad, ¿no? La duración era más corta, y por lo tanto el hijo de esta persona heredaba en un momento en el cual todavía era muy activo y podía a lo mejor ese dinero hacerlo producir, ¿no es cierto? Hoy día la gente fallece 20 años más tarde y por lo tanto los herederos prácticamente están ya empezando a usar el bastón cuando reciben la plata. Entonces se produce, no sé si se produce un trancamiento ahí de la economía por un lado, en relación a los que heredaban hace 50 años atrás, que eran más jóvenes. Es una presa. Ya, mira, seguro que hay estudios de herencia, seguro, pero yo no los conozco. Ahora, los grandes movimientos de la economía tienen que ver con los intangibles hoy día, que es parte de
de la complicación que tenemos a nivel mundial con la economía. Y la herencia son bienes materiales y dinero contable, lo que sería una bendición para el flujo en un sentido más fraterno de los recursos. Entonces, más allá de que sea un flujo que llega a una persona de mayor edad o a un joven, es un flujo que genera movimiento y que si es bien utilizado, genera mayor movimiento y es bueno. Correcto. Y yo no le asignaría, no me cuestionaría el valor de bueno o malo a las condiciones que son de realidad, ya que es la realidad que estamos viviendo, y es perfecto así. Lo que fue hace 100 años atrás fue, y es parte del pasado, y fue. Hoy día es la realidad presente la que nos pone los desafíos. Y esa es la que yo estudio, observo y atiendo para aquello que me parece que me corresponda. Es como un ejercicio de estar presente. Interesante. Ahí Karen quería hacer una pregunta también en algún momento, y con esa pregunta iríamos ya cerrando nuestro programa de hoy. Se nos fue rapidísimo, por eso te digo. Bueno, Hola, hola. mira, yo tengo un tema con al entregar un servicio cuando es gratuito, la gente no cree, no confía en eso, entonces siempre tienen que pagar por algo porque si no es malo. ¿Qué pasa ahí con eso? Tiene que ver con lo que tú dices, cómo fue que nosotros recibimos nuestro primer dinero en la infancia y llevamos esa relación hacia la adultez. Yo creo que ahí hay distintos elementos. Por supuesto que están las experiencias biográficas y cómo te marcan tu primera relación con el dinero, eso siempre. Y también las creencias respecto a lo que es recibir un servicio gratuito. Hay toda una asociación que se hace con mi situación de pobreza. Es decir, si soy pobre, si estoy vulnerada, yo recibo algo gratis. Entonces, ahí entramos también en un plano de la psicología colectiva de nuestro entorno, con concepciones que no han sido trabajadas colectivamente y reivindicadas colectivamente. Yo te entiendo perfectamente tú lo que me estás contando, lo he vivido también, pero volviendo al plano de lo que me puedo hacer cargo, que soy yo misma o quien entrega el servicio, si soy consciente de las necesidades de otro que estoy cubriendo con este servicio, y si el otro siente la necesidad de pagar por ello para considerarlo de valor, es un elemento que yo debo de integrar en mi servicio, ya que es una necesidad del otro, el cual es un público que es parte de mi nicho y beneficiario de mi servicio. ¿Me entienden? Sí. Yo tengo en mi entrega, yo tomo necesidades del otro, me parezcan o no me parezcan, porque son del otro. Las entienda o no las entienda. Entonces siempre tendría que ir como una tarifa base, pague Pues, lo que pueda. Aranceles diferenciados, depende de quiénes son tus quienes en el fondo, quiénes son tus beneficiarios y la matriz de necesidades que ellos tienen, y que tú puedas hacer match con ellos sin transgredir algo esencial en ti. Sí, con esa respuesta yo creo que avanzamos ya hacia el cierre. Por mi parte me entretuve mucho, aprendí hartas cosas. También comparto con Andrés que es un tema que tiene tantas dimensiones cuando uno lo empieza a mirar en todas sus características. Agradecerte mucho, Alejandra, por acompañarnos hoy día.
y agradecer a todos quienes contribuyeron con sus preguntas, con su participación en este espacio en vivo que tenemos todos los miércoles de 6:20 a 7:20, y a todos los que nos escuchan de manera diferida en cualquier horario. Así que muchas gracias, Alejandra. Buenas tardes, Andrés. Ya, gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias, Alejandra, por acompañarnos. Realmente es un tema que yo creo que va a requerir otra invitación, lo más probable. Así que nos vamos a tener que organizar para eso, porque no estamos acostumbrados a conversar estas cosas, y yo creo que seguramente hay muchas inquietudes que se van a ir generando, y vamos a tener una futura próxima conversación. Así que muchísimas gracias. Bueno, y les cuento, en este momento la luna se encuentra en el signo de Géminis, a propósito, ¿ya? Y Géminis está regido por Mercurio, ¿ya? Mercurio está asociado, el dios Mercurio está asociado a 3 oficios que son muy interesantes, que son los comerciantes, los médicos terapeutas y los ladrones, a propósito. Son los que, digo médico terapeuta porque no quedemos tan mal, pero es interesante la imagen de Mercurio como el que moviliza energías de un espacio a otro, y justo con esta luna es interesante, una luna mercurial, y hablar de dinero, y Mercurio en este momento está en Libra, a propósito, Mercurio en Libra, ¿ya? Y el mismo Mercurio en Libra hace referencia a la conversación, al espacio de diálogo y conversación para llegar a ciertos acuerdos, ¿no? Acuerdos, contratos, a ciertos... llegar a ciertas conclusiones. Así que muchísimas gracias por compartir, y por tu generosidad, por el tiempo que nos has dado. También paciente con las preguntas que salen, que son preguntas bien densas, pero yo creo que hay mucho deseo de aprender sobre esto. Estas cosas no se conversan. Así que muchísimas gracias, querida Alejandra, por venir hoy día. Y nos despedimos de todos y de todas. Muchas gracias por la asistencia. Terminamos otro programa, este es el número 7, creo, ¿no? La entrevista número 7. Yo creo que estamos ya en la semana 7. En la semana 7, imagínate, la número 7, ¿ah? Interesante. Sí. Te ganaste el número de Apolo. Y con el número 2 está ahí preciso. Totalmente, así que es totalmente Apolo esa energía. Y nos vemos nosotros en un próximo programa con otro interesantísimo o interesantísima invitada. Muchas gracias y hasta muy pronto. Bien, chao a todos. Chao.